Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La música, y no me cabe duda, es el mejor tratamiento que podemos encontrar para consolarse de las adversidades de la vida. Un ejemplo de ello es una de las melodías más bellas y más tristes del mundo, el Adiós Nonino, que Piazzolla compuso después de que una llamada intempestiva le anunciara la muerte de su padre en un accidente de tráfico. Nuestro invitado de hoy, el pianista argentino Laureano Bruno, la interpreta muy a menudo en sus conciertos. Muy buenas tardes, Laureano. Buenas tardes, Laureano Jordi. Bruno. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Laureano, no se equivocan, ¿no?, los que piensan que Adiós Nonino es la melodía más bella y más triste del mundo. Sí, suele tener un efecto siempre muy movilizador en la gente. Me ha pasado de tocarla y bueno, siempre es muy conmovedor para los oyentes. Hace poco estuve en Italia y bueno, vi que Piazzolla es un compositor que tiene mucha presencia allá. Tenía un amigo que me facilitó pianos para estudiar y una y otra vez me pedía justamente por Adiós Nonino. Hay que preparar pañuelos de papel para el público, ¿no? Sí, 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 absolutamente. ¿No te ha pasado a ti emocionarte tú mismo tocando? Sí, y no solo con Adiós Nonino, pero sin dudas que es una obra que tiene unos climas bueno, que son realmente de un poder, de una inspiración, y a pesar de que es una obra que en Argentina conocemos mucho y que forma parte del repertorio que más se aborda de Piazzolla, pero bueno, he podido comprobarlo cuando la toco, que sigue teniendo un poder enorme en la gente y sí, sin dudas que es una de las favoritas del público y uno de los trabajos más logrados dentro de su producción. Además, Piazzolla era bandoneonista. ¿Qué tiene el bandoneón que es tan expresivo? Mucho más que incluso que instrumentos de cuerda. Sí, eh, bueno, a mí me parece que eh, es un desafío un poco llevarlo al piano y intentar emular de alguna manera esa expresividad que tiene el bandoneón y también, bueno, Adiós Nonino tiene dos secciones que se van sucediendo. Una es esta especie de requiem para su padre, que es esa melodía tan famosa y tan sentida. Y después hay una sección más rítmica, mucho más tanguera, que también es desafiante para el piano poder eh, de algún modo acercarse a la expresividad del bandoneón, a esa también de algún modo agresividad que tiene el bandoneón en las partes más intensas, más propias del tango. Pero sí, sin dudas que es un instrumento que, bueno, forma parte indisoluble de la estética tanguera y que aparte tiene una expresividad, como bien decía, que resulta, bueno, muy movilizador. El bandoneón respira, ¿no? El piano es un Ujú. poco más difícil que Sí, respire a veces. El armonium, quizás, ¿no? sí, tiene similitud incluso tímbricamente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Victoria. Es cierto que antes de llamarse Victoria se llamaba La Matanza. Sí, efectivamente, Victoria
Y bueno, la provincia de Entre Ríos albergaba una comunidad indígena que eran los chanás, los minuanes, estaban en la región adyacente al río Paraná. Y en Victoria, por lo que sé, hubo una reserva muy importante, fue un centro importante para esta comunidad. Y en la fundación de la ciudad, que tiene su fecha fundacional, igual que la Revolución de Mayo en Argentina en 1810, es decir, que es una ciudad recientemente bicentenaria, se hizo una matanza que incluso las crónicas relatan que había provocado estupor en los mismos colonizadores o bueno, en la propia gente que estaba intentando tomar estas tierras. Y un poco rememorando este hecho, se le puso La Matanza y durante mucho tiempo llevó este nombre hasta que finalmente, de algún modo, también se reinterpretó lo que pasó porque pasó de llamarse La Matanza a llamarse Victoria. La historia la escriben los vencedores, ¿no? Dicen. Sí, sí, bueno, todavía queda un lugar que recuerda esto, que es el Cerro de la Matanza, eh, donde, bueno, de algún modo, de manera simbólica, se han hecho unas tumbas para recordar este hecho. Creo que la música, Laureano, la llevas en tus genes. Es cierto que tu abuela era profesora de piano ya. Sí, del lado de mi familia materna siempre hubo mucho interés por la cuestión artística. Mi abuela estudió piano en el Conservatorio de Córdoba y su padre, a su vez mi bisabuelo, era poeta, era de La Rioja, España, y bueno, fue muy amigo de muchos artistas muy importantes de la escena argentina, como Quinquela Martín, Juan de Dios Filiberto, aparece mencionado en ensayos de Jorge Luis Borges. Entonces, siempre de oídas sabía de anécdotas que lo involucraban a él, a muchos otros artistas argentinos. Y bueno, ha sido una presencia muy importante en mi casa y mi abuela siempre estaba relatando sus historias y también, bueno, siempre a partir de ella pude tomar contacto con el piano. Mi madre es médica, pero también siempre ha sido muy entusiasta con la música, entonces en mi casa había piano, flauta traversa, guitarra. Curiosamente, empiezas a tocar el piano, he leído, como complemento para la pasión que era. Tu pasión era por la guitarra, ¿no? Sí, efectivamente, siendo muy chico había ido un poco como actividad extracurricular a piano, pero no me había despertado mucho entusiasmo en ese momento. Y un día encuentro de forma azarosa una flauta traversa en un placard que estaba guardada. Yo habré tenido 8, 7, 8 años. Nunca la había visto, nunca se había usado. Y me provocó mucha curiosidad como dispositivo, cómo se hacía sonar, cómo se tocaba. Y bueno, pertenecía a mi madre, así que empecé a tomar clases de flauta traversa. Y posteriormente había una guitarra también en casa, me interesé por la guitarra, empecé a estudiar guitarra y efectivamente estaba muy interesado por la guitarra, de hecho tenía bastante decidido que quería ser concertista de guitarra, recuerdo muy bien la impresión que me produjo Andrés Segovia la primera vez que lo escuché y empecé a estudiar piano como un poco un complemento a la guitarra. Tenía intención de estudiar la carrera de guitarra en la Universidad de Rosario y sabía que piano era una materia complementaria, entonces, bueno, por eso se produjo nuevamente mi interés por el piano y bueno, tuve la suerte de dar con Graciela Reca, que ha sido mi profesora, y finalmente terminó prevaleciendo el piano. Allí en Rosario vas a licenciarte en piano, pero también en composición. ¿Qué te interesaba de la composición? ¿Componías cosas ya con la guitarra, con el piano? Sí, siendo chico recuerdo que me gustaba escribir
cosas, por supuesto, de manera muy aficionada, sin tener demasiados recursos teóricos o técnicos, pero sí era una materia que me interesaba y empecé justamente con la carrera de composición en la Universidad de Rosario porque yo me formaba de forma particular con Graciela Reca y veía a composición como un buen complemento para la parte teórica. Y bueno, finalmente a medida que empecé a avanzar en la carrera, mi profesora de piano en la universidad me incentivó a también hacer la carrera de piano porque tenía muchas materias comunes y veía que me interesaba mucho el instrumento. Así que terminé haciendo las dos materias, las dos carreras en paralelo, pero siempre he estado más focalizado en la cuestión interpretativa. Si bien tengo algunas obras compuestas, pero siempre mi actividad estuvo más vinculada a la interpretación. He podido escuchar alguna de tus obras, una sonata para piano, por ejemplo, y Sí, alguna así obra es. orquestal. Eh, Son de una gran modernidad, pero se siente en el fondo la base del folclore argentino, ¿no? Uno no puede escaparnos sus raíces. Eso me han dicho porque tengo algún material subido en redes, en YouTube, y bueno, dos de las obras orquestales que están ahí fueron hechas justamente como trabajos finales para la carrera de composición. Y justamente la última de estas obras, que como consigna tenía que estar planteada en un lenguaje cercano a Ligeti, cuando la compartí con algunos amigos músicos, y mi propia abuela incluso, me decían que le sentían un color a tango, así que no fue algo buscado de ninguna manera, pero evidentemente hay algo que se impone de la propia tradición musical de uno. Seguro que a Ligeti le hubiera encantado. No Seguramente. lo sé, ojalá que sí. En el 2014 una beca te permite viajar a Austria, a Salzburgo, al Mozarteum de Salzburgo, donde vas a realizar un curso de verano con un profesor polaco, Andrzej Jasinski. ¿Cómo fue esa experiencia de dejar Argentina y plantarte en esa ciudad, en pleno festival, imagino, ¿no? En verano? Sí, así es. Fue una masterclass que duró medio mes. Fue muy acotada, pero para mí fue una experiencia increíble porque Jasinski fue el profesor de Christian Zimmermann, que es un pianista que admiro muchísimo. Y bueno, el hecho, sé que acá están mucho más habituados a, bueno, un ambiente más internacional, hay muchos pianistas de todas partes del mundo que vienen a realizar sus estudios o a desarrollarse profesionalmente, pero recuerdo que me impactó muy positivamente ese roce con pianistas de todas partes, ¿no? De Asia, de Norteamérica, de Europa y aparte la posibilidad de trabajar obras de Chopin, recuerdo incluso las obras que trabajamos juntos con Jasinski, fue para mí una experiencia muy Bueno, significativa. las baladas quizás, ¿no? ¿No? Sí, llevé la balada uno, llevé la sonata apasionata de Beethoven, que hoy la voy a tocar, un preludio y fuga de Bach y el concierto de Schumann. Ese fue el repertorio que llevé. Imagino que Mozart, después de esa experiencia en Salzburgo, no tiene secretos para ti, ¿no? Has tocado varios conciertos, sobre todo el 9, que es Sí, así el es. joven, el hombre joven, que te va como anillo al dedo, ¿no? Para un joven pianista como tú. Gracias. Sí, ese fue el primer concierto que estudié de Mozart y tuve posibilidad de hacerlo. Guardo un muy lindo recuerdo de la obra porque lo hice tanto con la Orquesta Sinfónica de mi provincia, de Entre Ríos, que fue la primera obra que hice junto a ellos. Pude tocarlo también junto a la Camerata de la Escuela de Música de Rosario. Y además fue la obra que me permitió ganar un concurso en Argentina, el concurso Tilo Ragneri, que se realiza eh, una parte en el Instituto del Teatro Colón y otra parte en el sur, en Río Negro, en la Fundación Patagonia. Así que fue una obra que, bueno, he tocado durante muchos años. Me parece que la empecé a estudiar por el 2014, justamente más o menos en la época en que fui a Salzburgo.
y bueno, y me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo. Fue también la última grabación de Alfred Brendel antes de su jubilación, ¿no? Ah, no sabía, no tenía ese Fue- dato. Era como un signo de humildad, quizás, ¿no? Decir, bueno, soy un joven Se la todavía, voy a escuchar. a pesar de esos años, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En cambio, el concierto de Edward Grieg es otra cosa, ¿eh? Es más complicado, ¿no? ¿O no? Sí, sí, es una obra difícil técnicamente. El tercer movimiento tiene pasajes que son muy complejos, pero también es una obra, como decía Jordi, lo que pasa con Adiós Nonino, yo creo que también es una obra tan conmovedora que para mí fue una experiencia eh, realmente muy disfrutable todo el proceso de preparar el concierto, de poder trabajarlo. Lo pude hacer con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y con la Orquesta de la Fundación Cultural Patagonia. Y bueno, recuerdo la gente que lo fue a escuchar, muchos amigos y gente querida que no son músicos, que quizá en muchos casos era su primera escucha de esta obra y que estaban muy, muy admirados. Y recuerdo también de estar tocando el segundo movimiento y un poco esa sensación que me preguntaba de si uno se emociona al tocar, sí, de sentir, bueno, una sensación de eh, casi religiosa al estar tocándolo en público. Me parece que se establece una comunicación con la gente, una suerte de comunión que es fantástica. Allí, en tu Victoria natal, has organizado un ciclo de conciertos para restaurar el único piano de concierto de la ciudad, un viejo Steinway, se imagino. ¿De qué año era ese Steinway? El piano es de 1917 y efectivamente es el único piano que tenemos en Victoria para ofrecer conciertos. Es un piano pequeño de cuarta cola y bueno, se adquirió por este centro cultural en los años 70 y estaba original, es decir, las cuerdas ya tenían 100 años, todo el mecanismo interior, si bien estaba muy cuidado, estaba cuando iniciamos el ciclo pronto a cumplir ya los 100 años. Y junto con Lilia Salzano, una pianista santafesina, y bueno, mi madre, que es médica, pero como le decía, es muy entusiasta con la música, nos pusimos en campaña para realizar una presentación mensual, inicialmente con pianistas jóvenes de la región litoral, de Entre Ríos, Santa Fe, y posteriormente empezó a crecer. Hemos tenido músicos eh, también de Italia, de Rusia. Hay un músico entrerriano que vive hace mucho en París que suele visitarnos una vez al año. Eh, bueno, se ha diversificado mucho la propuesta. Han ido grupos de música de cámara, orquestas de tango, pianistas de jazz, pianistas clásicos. Y finalmente pudimos realizar una restauración íntegra del piano. Compramos todas las piezas en Alemania, en Estados Unidos, y el trabajo lo realizó un luthier muy bueno de Argentina que falleció recientemente, pero quedamos muy satisfechos con el resultado. Le hicimos incluso el lustre al mueble, cromamos las piezas, doramos el arpa del piano, así que quedó realmente 0 kilómetros. Y, y bueno, hemos tenido mucho apoyo de la comunidad de Victoria, que es también lo que nos permitió sostener en el tiempo esta propuesta. Y no perdió su alma, ¿no? Es Steinway. Conserva, seguramente. Sí, justamente muchos pianistas lo que admiran del instrumento es que tiene un timbre muy noble, muy, muy redondo, muy propio de los instrumentos de principios del siglo pasado. Y a pesar de que hubo una mejora muy notable, sobre todo en la parte de los agudos, que era la parte más comprometida que tenía el instrumento por los años, pero sin dudas que tiene todavía un color muy, muy noble, muy a madera que le gusta mucho a los pianistas que nos visitan.
el tiempo pasa para todos y no siempre es negativo. A veces Así es. nos mejoramos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Embajada de Argentina, aquí en París, para el concierto de Laureano Bruno. ¿Qué van a poder escuchar en el programa los espectadores? Bueno, el programa es bastante variado. Voy a comenzar con una sonata de Scarlatti, posteriormente la sonata apasionata de Beethoven, el estudio de Scriabin Opus 42 número 5, una transcripción de Liszt de la obertura Tannhäuser de Wagner y para finalizar Adiós Nonino de Piazzolla. Maravilloso. En fin, muchas gracias, Laureano. Mucho éxito aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos escuchan, nos ven en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, una cadena latina, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.